Hola, hoy en Derecho Probatorio vamos a hablar unas cuantas verdades, porque ¿qué prefieres? ¿Una mentira que te haga reír o una verdad que te haga llorar? En esta ocasión vamos a hablar sobre el derecho, el proceso y la verdad. Y esto lo vamos a hacer dando una pequeña caminata y comentándote una seria y triste verdad, que el derecho no tiene un concepto establecido, porque es la reunión de varios conceptos y de varias perspectivas. Y la primera perspectiva es el iusnaturalismo. ¿Qué nos dice el iusnaturalismo? Que básicamente el derecho lo analiza desde la perspectiva de la esencia. Pero ¿cuál es la esencia del derecho? La búsqueda de justicia. ¿Y qué es la justicia? Ese es un concepto que vamos a estar nosotros analizando posteriormente. Ahora bien, vamos a iniciar hablando también del derecho desde la perspectiva formal. ¿Y qué es la perspectiva formal? Básicamente es toda la normatividad que compone el derecho y sobre la cual se sustentan las bases que tienen los diferentes actores judiciales para poder tomar una decisión. Pero no es la única perspectiva, ya que si se toma en cuenta solo esta perspectiva, lo que va a suceder es que se podría estar aplicando la ley un poco de manera injustificada, o en algunos casos esa normatividad no es práctica en la vida real. También tenemos que tener en cuenta la perspectiva hermenéutica. ¿En qué consiste la perspectiva hermenéutica? Consiste en la interpretación que se le da a la normatividad, al proceso y a la ley. Entonces esa es una perspectiva que también nos da otro panorama muy diferente de cómo llevar a cabo el proceso. Y de ahí tenemos como base la jurisprudencia, que nos va a dar la manita. Y ella proviene también del common law, y acá en Colombia pues se está aplicando últimamente mucho, pues porque debido a esta jurisprudencia muchos casos se han podido resolver y casos complejos. También tenemos que verlo desde la perspectiva de la ética. La ética, más allá de buscar la verdad o la justicia, básicamente lo que busca es que se respeten los derechos humanos de las personas pues, que están dentro de un proceso o de un conflicto. Por ejemplo, en un caso familiar, se trata de velar porque el menor sea, que es el agente principal de los derechos, pues sea el primer receptor y que no se violen sus derechos. Y tenemos otras dos perspectivas, la constructivista y la pragmática. En la constructivista básicamente lo que se trata es llegar a acuerdos entre las dos partes o más partes involucradas para poder llegar ya sea a la verdad, sea a la justicia o un acuerdo. En este caso un ejemplo de ellos es la JEP, que en este momento está buscando un acuerdo entre las partes que hicieron la afectación de las víctimas y pues el ente judicial para poder dar como resultado el proceso, un proceso que se lleve a cabo de paz, en donde la verdad, la justicia y la reparación sean básicas. Y finalmente la perspectiva pragmática, que no busca sacrificar la verdad y la justicia con otro fin, que es básicamente llegar a un acuerdo diferente a estos dos conceptos que mencioné anteriormente. Y eso lo vemos en las conciliaciones extrajudiciales, las cuales no buscan como tal llegar a la verdad en sí como esencia, ni tampoco impartir la justicia, sino que busca llegar a un común acuerdo entre las partes involucradas. ¿Para qué? Para que se llegue a una conciliación y de esa conciliación salga como resultado un producto que sea beneficioso tanto para la parte A como para la parte B. ¿Y por qué estoy sentada aquí? Precisamente para explicar la última parte sobre el derecho, el proceso y la verdad. Muy sencillo, porque estas son las raíces del derecho. Cada perspectiva nos crea un panorama pequeñito de lo que es el conglomerado del derecho total. ¿Y por qué es importante? Porque a través de estos conceptos se van generando todas estas raíces y se van generando las bases propias del derecho. Porque el derecho sin raíces y sin bases, pues no es lo mismo, no sería lo mismo y no estaría bien estructurado y cualquier tormenta se lo lleva. Ya definiendo qué es el derecho desde las diferentes perspectivas filosóficas, ya definiendo que el derecho, que saber los conceptos del derecho o tener las diferentes perspectivas nos dan las bases para iniciar cualquier proceso judicial. Ahora vamos a hablar de un factor muy importante, o mejor dicho, de un actor muy importante, el juez, porque del juez dependen todas las decisiones que se lleven a cabo en un proceso judicial. Pero ¿qué pasa con el juez? El juez debe tener unas bases que básicamente fue lo que mencionamos hace un momento con las perspectivas del derecho. Dependiendo desde esa perspectiva que tenga el juez, así mismo él va a llevar a cabo el proceso y pues también va a haber una decisión como resultado.
¿Y por qué decimos esto? Porque el juez es el actor principal dentro de los procesos judiciales, es el árbitro dentro del conflicto judicial que se pueda presentar en cualquier momento. Y es importante que él tenga una postura, una posición, porque así mismo la va a aplicar en el derecho. Si, por ejemplo, estamos hablando de un juez que está llevando a cabo un proceso de conciliación extrajudicial, si tiene las bases positivistas, va a llevar a cabo el proceso de manera en donde la normatividad va a ser la protagonista. Pero si es un juez pragmático, él va a hacer todo lo posible para que ese proceso se lleve de manera práctica y que haya una conciliación más allá de la verdad y la justicia, simplemente pues aplicando la practicidad para que las dos partes se pongan de acuerdo, lleguen a una conciliación y así se termine el proceso de manera más adecuada. Pero también si hablamos de un juez que quiere encontrar la justicia y la verdad, ahí nos tendríamos que entrar a otro concepto muy importante en el derecho, la verdad. Porque si aquí nos preguntamos qué es la verdad, ¿tú la podrías decir? Bueno, vamos también, al igual que el derecho, vamos a ver otras perspectivas de la verdad a continuación. Y si te dijera que la verdad, al igual que el derecho, tiene varias perspectivas, ¿tú me lo creerías? Bueno, entonces te las vamos a explicar. Pero antes de explicarte la verdad con las diferentes perspectivas que se pueden analizar al igual que el derecho, tengo que decirte una cosa. Tenemos dos bandos. El primero, los verofílicos, que son aquellas personas para quienes la verdad son la base y la esencia del derecho. ¿Y quién es un ejemplo clave de los verofílicos? Los naturalistas, porque ellos siempre en todos los procesos buscan la verdad y la justicia. Entonces siempre el discurso o el análisis de la teoría va a ser con base en la verdad y la justicia. Por el contrario, los positivistas van a hablar de todo lo que puede conllevar un proceso, que es la aplicación de la norma y la ley en cualquier proceso judicial, pero no enfocados en llevar a cabo la verdad. Y a esto se les denomina los verifóbicos, porque para ellos la verdad no es la esencia del proceso. ¿Te imaginas que la verdad fuera solo definida por lo que dice la ley o por lo que dice una sola persona? Sería un poco complejo. Entonces, la verdad, al igual que el derecho, también tiene diferentes perspectivas. La perspectiva podemos verla en el ámbito colombiano desde varios puntos que se puede analizar. El primero de ellos es la verdad por correspondencia. ¿Y cómo podríamos definir la verdad por correspondencia en el ámbito colombiano? Lo podríamos definir como el proceso que se lleva a cabo dentro de un juicio en donde los testimonios o las declaraciones deberían ser coincidentes con las evidencias físicas y con los testimonios que se dan pues dentro del proceso. Pero eso sería en teoría el mundo ideal, pero como estamos en Colombia eso no aplica, porque también dentro del concepto de la verdad por correspondencia se debe tener en cuenta que hay una verdad subjetiva, que los testimonios no van a ser exactamente fieles a la realidad y que no todo lo que se ve con los sentidos precisamente coincida con todo lo que se diga subjetivamente. También tenemos otra verdad, que es la verdad por coherencia. ¿Y cómo se desarrollaría la verdad por coherencia acá en Colombia? A través de los discursos y diferentes diálogos que se tienen o debates que tienen los políticos acá en Colombia. ¿Qué se tendría que definir por coherencia? Que ese discurso que está diciendo ese político coincida con sus acciones y con su forma de pensar. ¿Qué verdades o qué teorías de la verdad se aplican acá en Colombia? Muy sencillo, a pesar de que todas son útiles y son muy prácticas y que sí se ponen en realidad, sí son factibles en el día a día, las teorías que más se aplican en Colombia son dos. Las teorías críticas, porque básicamente acá estamos en el país del Sagrado Corazón de Jesús, donde el discurso y la politiquería son las que más reinan, y básicamente esas teorías críticas donde el poder se reafirma a través del discurso político y el debate social, pues es el que más prima. Pero también estamos en un proceso de implementar la verdad como consenso, en donde la construcción de esa verdad se hace a través de la vinculación de todos los actores y del análisis y de la construcción de esa verdad a través de las costumbres, las culturas y la reunión de todos los entes sociales para asimismo definir una verdad. Con esto damos por terminado nuestra sección de hoy de Derecho Probatorio, el proceso, la verdad y el derecho. Muchas gracias por su atención. Esta sección fue patrocinada por Mi Amado. Hasta la próxima.